Historia de terror. Nos fuimos de nuestra casa el mismo día que nos mudamos a ella. Escuchen esto. Hace poco más de un año, cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, mi esposo y yo teníamos muchísimos problemas porque vivíamos muy lejos, literal, en el cerro. Entonces se nos ocurrió la brillante idea de que antes de que yo tuviera mi bebé, nos cambiáramos de casa y empezamos a buscar casitas. En esas épocas las rentas estaban muy altas. Quiero que sepan que mi mamá vive con nosotros porque me ayuda a cuidar a los niños. Nosotros nos estábamos súper mega archirrecontra complicando para encontrar casa porque no habían casas. Como mi mamá vive con nosotros, necesitábamos una casa de 3 habitaciones. Hasta que de pronto logramos encontrar una casa que era casi perfecta en cuanto a distancia porque estaba a 10 minutos del trabajo de mi esposo. En ese tiempo, cuando fuimos a visitar la casa para ver si la queríamos rentar, fuimos con mi mamá. Mi esposo estaba encantado por la distancia. Mi mamá no dijo nada. Mi esposo, cuando vimos la casa, le encantó más que nada por la distancia. El problema es que yo a mi mamá, la verdad, no la veía nada convencida. Pero al final de cuentas, pues no decía nada. Pero yo la conozco tan bien que yo sabía que algo le estaba pasando por la cabeza, pero no me lo decía. Aún así, mal de mi parte, ignoré eso que estaba viendo en mi madre y decidí aceptar rentar esa nueva casa cerca del trabajo de mi esposo. El problema es que yo ya estaba a días de mi parto y sí, en efecto, tuve a mi bebé antes de poder pasar todas las cosas a dicha casa y firmar el contrato y hacer todas esas cosas. En lo que conseguíamos flete y firmamos el contrato, pues que se atraviesa mi parto. Eso lo debía haber visto como una señal, pero lo ignoré también. Yo al final de cuentas pues no pude ir con mi esposo ni mi mamá tampoco para firmar el contrato ni acompañarlo. Yo y mi mamá no fuimos a recoger las llaves ni nada de eso, pues porque yo estaba recién parida. Mi esposo le pidió ayuda a un sobrino de 17 años a que lo ayudara a limpiar la casa y toda la cosa. Al día siguiente, a pesar de que yo estaba recién parida, pues nos cambiamos a nuestra nueva casa, ahora sí con mi mamá también. O sea, ahora sí mi mamá nos ayudó. Pues cuando llegamos a la casa nueva, todo muy normal, nos pusimos a acomodar. Aunque mi esposo y mi sobrino supuestamente habían limpiado la casa, la verdad, la casa olía feo, olía como a viejo. Era una casa con una habitación y un baño abajo y 2 habitaciones arriba. Mi mamá eligió la habitación de arriba que estaba junto a nosotros. Como que mi mamá sentía algo raro. Y pues aunque ya la habían disque limpiado, la verdad estaba muy sucia. De hecho, nos dimos cuenta de que el baño de abajo estaba como que adaptado para una persona enferma. Y en el closet de esa habitación aún habían cosas de gente vieja. Error. No debimos haber tocado esas cosas probablemente. Al final, como ya estábamos ahí, pues ignoramos todo y nos pusimos a intentar dejarla limpia, olorosa o con que huela limpio y acomodar nuestras cosas. Pues para tener la casa bonita. Yo sí, recién parida y fue cesárea. Yo me puse a limpiar las ventanas, mi mamá se puso a limpiar la cocina. Las cosas se empezaban a poner raras durante el día, conforme fue pasando el día. Como que si la casa nos estuviera avisando que no deberíamos de estar ahí. Tuvimos problemas con la plomería, con el gas, con la luz. Pero todas esas cositas decíamos, bueno, pues es que es porque tal vez la casa está vieja, podemos solucionarlas. Y las íbamos solucionando. Algo muy importante aquí es que yo notaba que mi hijo, el grande, tiene 4 años, él tiene autismo. Casi no se comunica, pero sí logra comunicarse, pero aún así es muy independiente. Desde que llegamos a esa casa, lo tenía pegado a mí todo el tiempo, cosa que no es normal en él. Todo el tiempo quería estar pegado a mí. El bebé también se la pasó llorando desde que llegamos, cosa que también había estado muy raro porque aunque era un bebé recién nacido, cuando estuvimos en el hospital nunca lloraba y dormía muy bien. En cambio, cuando ya estábamos en la nueva casa, dormía muy poco y lloraba mucho. Les digo, la casa nos estaba diciendo sáquense de ahí de una manera muy sutil. A pesar de todo eso, pues yo intenté tener una actitud positiva y seguí arreglando todo y dejando todo
todo muy bonito, pues porque para mí, según yo, ya iba a ser nuestro hogar. Por ahí de las 6 de la tarde nos dio hambre y como obviamente no teníamos nada en el refri porque ni siquiera la habíamos terminado de acomodar ni poner ni nada, mi mamá y mi esposo se fueron a comprar comida y yo me quedé sola en la casa con mis hijos. Los estaba bañando, los estaba cuidando, nada anormal, solo que mi hijo no se me despegaba por nada. Ya eran las 6 de la tarde y pues en teoría ya era hora de que yo acostara a mis hijos. Y cuando ya estábamos acostados los tres mientras llegaba mi mamá y mi esposo con la comida, yo me empecé a sentir extraña. Sentí la casa muy extraña, como que empezó a enfriarse, empecé a sentir mucho frío, cosa que para el lugar donde yo vivo, que es cerca de una playa, vamos a decir Progreso, en Yucatán, no es normal el frío. Ya era febrero, sí está fresco a partir de las 6 de la tarde, pero nunca frío como tipo Puebla. Bueno, ese es el frío que yo estaba sintiendo dentro de la casa. Y aparte empecé a sentirme incómoda, no solo porque tenía frío, sino que aparte yo me estaba empezando a desesperar, como que tenía cierta ansiedad. Más que incómoda, me sentía en alerta constante, como si algo fuera a pasar y yo no sabía qué, entonces tenía que estar alerta. Y no entendía por qué y no quería ni soltar ni alejarme de mis hijos. Me sentía muy rara. Olvidé mencionar que en mi cuarto había una ventana enorme que daba al patio, a un patio pequeño. Ya por ahí de las 7 de la tarde, ya casi noche, se puso muy oscuro. Menciono esto porque al rato van a escuchar algo al respecto. Todo esto que pasó fue cuestión de una hora, pero para mí pasó como si hubieran sido 10 horas que se tardaron en traer la comida a mi esposo y mi mamá. Yo estaba literal muy ansiosa y muy desesperada de estar ahí sola con mis hijos y sentía que algo iba a pasar. Ya a las 7 llega mi esposo con mi mamá con la comida. Cuando llegaron yo noté que pusieron una cara rara, pero ninguno de los dos dijo nada. Así que pues lo ignoré y comenzamos a cenar los cuatro. Nos pusimos a platicar mientras comíamos y en ese momento yo de pronto caí en cuenta que mi mamá jamás sacó sus cosas, o sea, jamás acomodó nada en su cuarto. Su maleta seguía hecha y sus cosas seguían en cajas, cosa que para mi mamá es demasiado raro, ya que mi mamá siempre, lo primero que hace cuando se cambia de casa o llega a un hotel o algo así, es poner todas sus cosas en orden, en cajones, en el closet, y esta vez no había movido absolutamente nada, como si ella sintiera o supiera que no se iba a quedar ahí. Bueno, no nos íbamos a quedar ahí. Ni siquiera había subido su maleta y sus cajas al piso de arriba donde estaba su cuarto. Ella simplemente estaba con nosotros haciendo nuestras cosas. El chiste es que cuando estábamos platicando mientras cenábamos, de pronto veo a mi esposo y a mi mamá que se quedan callados de la nada. Y cuando volteé, vi que mi hijo estaba viendo hacia esa terraza que les comenté anteriormente. Pero no estaba viendo fijamente, sino que estaba viendo como que estaba viendo algo que se movía y él lo seguía con la mirada. Estaba mirando como con un patrón de se ve para aquí, se mueve para acá, se va para arriba, otra vez y otra vez lo mismo. En ese momento mi mamá y mi esposo sintieron un escalofrío que les pasó por todo el cuerpo, que hasta se les erizó la piel, como si algo se les hubiera metido y los hubiera atravesado y se saliera del cuarto. Pero al final de cuentas nosotros no veíamos nada. Después de ese momento de estar viendo hacia afuera y después de que mi esposo y mi mamá sintieron como que algo los atravesó y los dejó todos llenos de escalofrío, mi hijo fue hacia mí y me abrazó fuertísimo. Y ahí es cuando mi mamá y mi esposo deciden contarme que cuando llegaron a la casa ya con la comida y abrí la puerta, en vez de que el lugar oliera limpio, porque estuvimos limpiando todo el pinche día, olía como a muerto, más bien como a panteón.
pero decidieron mejor no decirme nada para no ponerme nerviosa, cosa que ellos no sabían, que yo ya estaba súper nerviosa, alerta y con ansiedad. Entonces yo ahora sí les conté todo lo que yo había estado sintiendo y de que yo sentía muchísimo frío, un frío anormal para estar en Progreso, que es playa. Ya después de que echamos esa plática, mi mamá decidió sacar un cirio pascual, que es una vela básicamente bendita, yo no sé mucho de eso. La prendió y empezó a rezar. La verdad, mi esposo y yo somos bastante escépticos, pero para todo lo que habíamos estado sintiendo nos pusimos a rezar con ella. Y en ese momento el cuarto empezó a sentirse un poco más tranquilo y más cálido. Algo diferente, pero fuera de ese lugar donde estábamos rezando, se seguía sintiendo ese frío anormal. No sé, era una sensación demasiado extraña, como que de verdad algo que no podíamos ver estaba ahí o algo estaba pasando. Ya cuando terminamos de rezar, ya la habitación ya se sentía mucho más a gusto. Mi esposo me acompaña al baño, pues porque como yo estaba recién parida, pues tenía mis puntos y teníamos que cuidarme muchísimo con eso para que no se abrieran. Y después de eso, pues ya regresamos al cuarto, ahora sí ya con el plan de dormirnos tranquilamente. Y mi esposo me dijo que para que pudiéramos dormir más tranquilos, que nuestra perrita mejor se quedara en la sala. Error, no saben cómo me arrepiento de eso. No le pasó nada, pero sí vivió muchas cosas que nosotros solo escuchamos, y con todo el susto la olvidamos afuera en la sala. Entramos al cuarto y como mi mamá no había acomodado nada, se quedó con nosotros en nuestro cuarto. O sea, todos estábamos en el mismo cuarto básicamente. Cuando ya estábamos acostados, mi mamá decidió poner un audio de meditación, cerramos los ojos, mi esposo creo que sí logró dormirse y yo y mi mamá solo cerramos los ojos, pero en realidad por supuesto que no estábamos dormidas, estábamos escuchando la meditación para intentar tranquilizarnos de alguna manera. Para esto eran como las 12. La meditación dura 2 horas. Me cae bien tu mamá. Mi esposo y mi hijo lograron quedarse dormidos. Mi mamá y yo simplemente cerramos los ojos, pero seguíamos totalmente alerta escuchando la meditación a ver si así nos dormíamos. Termina la meditación y como no logramos estar tranquilas, mi mamá repite la meditación. Ya para eso ya pasaban de las 2 de la mañana. De pronto yo empecé a sentirme incómoda otra vez, como si otra vez quisiera empezar a darme ese frío desagradable. El cuarto estaba cálido, pero yo sentía una sensación fría, muy extraño. Y aquí es donde viene lo horrible. Después de un rato, cuando mi mamá vuelve a poner la meditación, ya eso de las 3 de la mañana, ustedes ya saben que es esa hora, justo cuando dieron las 3 de la mañana, mi cuarto estaba pegado a las escaleras, por lo tanto, si alguien subía o bajaba, yo escuchaba absolutamente todos los pasos de las personas, ¿ok? Dan las 3 de la mañana y pasó algo que jamás en la vida voy a poder olvidar. De hecho, estoy contando esto y me están dando escalofríos, nada más de recordarlo. Dan las 3 de la mañana en punto. Mi mamá y yo teníamos los ojos cerrados escuchando la meditación y justo a las 3 de la mañana en las escaleras se escucha un lamento horrible, o sea, un grito como de dolor o sufrimiento espantoso y extremadamente fuerte. Y claro, no había duda, algo se había escuchado como un lamento terrible. Y no solo eso, se podía sentir el sufrimiento de ese lamento, literal, como en las películas. Mi mamá y yo abrimos los ojos al mismo tiempo y nos volteamos a ver sin decir una sola palabra, simplemente como preguntándonos mentalmente, ¿escuchaste lo que acaba de sonar? Fue algo indescriptible, de verdad, hasta se podía sentir el dolor del lamento. Después de eso mi perra que estaba afuera, que estaba en la salita donde probablemente fue lo del lamento, empezó a aullar horrible. La verdad, yo moría de ganas de abrir la puerta y meterla al cuarto, pero después de haber escuchado ese lamento tan asquerosamente feo, me dio muchísimo miedo y realmente me arrepiento de haberla dejado ahí. No le pasó nada, pero pobrecita. Ahora sí el ambiente se empezó a sentir pesado, pero pesado que ya no es de que tal vez hace frío, tal vez tal vez la madre, era seguro que había algo extraño que estaba pasando afuera. Había un ambiente extremadamente pesado y turbio. Se escuchaba que subían y bajaban las escaleras con unos pisotones fuertísimos. Tomen en cuenta que todos estábamos en el mismo cuarto.
y el bebé no camina, como si estuviera enojada esa cosa, espíritu, o vayan ustedes a saber qué era. En el cuarto de mi mamá, que estaba al lado de donde estábamos, había un aire acondicionado de esos viejísimos que sonaban muchísimo cuando se prenden, pues lo prendían, lo apagaban, lo prendían, lo apagaban, como que tiraban, como que se escuchaban ruidos de canicas en el techo del cuarto donde estábamos, aparte de que se escuchaba como abrían, ay Dios mío, abrían y cerraban las puertas de la alacena. Se oía que se movían vasos y platos, o sea, todos estos ruidos eran demasiado fuertes y nosotros seguíamos encerrados en el cuarto. Y además se sentía como si hubiera algo o alguien, o no quiero decir qué, observándonos desde esa gran ventana que les dije que había en mi cuarto, que es la misma ventana que abajo estaba viendo mi hijo de esta manera. Se sentía horrible y de verdad les escribo esto y me dan escalofríos y a mí me está dando piel de gallina. Todo esto que les estoy contando duró como 2 horas, pero se sintió eterno. Como a las 5 de la mañana recordamos que mi hermano, que es policía, estaba en turno. Entonces mi mamá le marcó, pues para que vaya a revisar o algo así. Digo, si era un fantasma o un demonio, pues no es como que le podía disparar, pero mínimo para tener apoyo de alguien más. Mi hermano sí pudo ir con nosotros y a los 10 minutos llegó a la casa. Y se pone peor. Mi hermano siempre ha tenido como un sexto sentido, o es tipo como las personas que son mediums y esas cosas, ¿ok? Ay, no sé si lo dije, pero mi hermano es policía, estaba en turno, entonces logró llegar en 10 minutos a donde estábamos, o sea, a la casa, a esa casa, porque ya no es nuestra casa de ninguna manera. Le marca, le cuenta lo que había pasado y le dijo, no te preocupes, llega en 10 minutos mi hermano, ¿ok? Mi hermano llega ahí como a las 5 de la mañana, mi mamá rápidamente sale como pedo, le abre la puerta y ellos sí se atrevieron a subir al piso donde estaban ocurriendo pues todas esas cosas. Ahora, esto que pasó me lo contó mi hermano y su compañero. Dice que desde que abrimos la puerta de la casa, bueno, desde que mi mamá le abrió la puerta de la casa, porque nosotros estábamos encerrados en el cuarto refugiándonos del demonio. Dice que desde que abrimos la puerta sintió un ambiente muy pesado, pero un ambiente que literal como que cortaba. Dice que cuando subieron las escaleras el ambiente se sentía como si pudiera partirse con un cuchillo, así de mal pedo, o sea que la cosa estaba fuerte. Y que cuando entró al cuarto que se supone que era de mi mamá, donde nosotras no estábamos, sintió como si le hubieran partido, ay Dios, partido la espalda, así como en las películas cuando está la personita así y ven cómo se le hace así. Bueno, eso sintió. Mi hermano, les digo que siente siempre esas cosas sobrenaturales, ¿ok? También su compañero sintió lo mismo, de como si les hubieran partido la espalda, pero sin el movimiento, solo la sensación, pero en el otro cuarto de arriba. Entonces, obviamente, al sentir tan culero el ambiente, se bajaron porque vieron que definitivamente no era un peligro humano y no soportaron. O sea, vieron que nosotros, al menos ningún humano nos iba a hacer daño, y se bajaron otra vez para ya irse de la casa, porque aparte ya iba a terminar su turno. Y no soportaron y se salieron de la casa. Cuando se fueron mi hermano y su compañero, ya eran como las 6 de la mañana. Para esto se fueron, nos dijeron que la cosa estaba muy cabrona, que nos deberíamos de ir de ahí. Pero ellos ya se tenían que ir porque terminaba su turno, ¿ok? Y se fueron de muy mal humor y estaban discutiendo entre ellos, cosa que era muy extraña para ellos. Yo y mi mamá nos quedamos fuera de la casa. Mi mamá decidió fumarse un cigarro porque pues el nivel de estrés estaba cabrón. Y ya como a las 7, después de estar pues, platicando o relajándonos, decidimos meternos a la casa, pero no cerrar la puerta, dejarla abierta, solo dejamos el cancel cerrado. Y nos metimos al cuarto. Nos acostamos, mi mamá logró quedarse dormida porque dijo que ya porque ya sentía que el ambiente ya en la mañana, ya a las 7 se había calmado. Yo no me sentía así. Yo seguía sintiendo que estaba en alerta todo el tiempo. No sé por qué sentía la necesidad de abrazar a mis hijos todo el tiempo y no soltarlos. Todo esto que les conté lo escuchó y todo lo vivió también mi hijo de 4 años. Por fin mi hijo logró dormirse también, pero agarrado de mí como una garrapata. No me quería soltar, aún dormido. Justo a las 8 de la mañana, porque estaba viendo mi celular, sé que eran justo a las 8 de la mañana,
me llegó la sensación de que algo me partía la espalda, justo como mi hermano lo había descrito, sin ningún tipo de movimiento, simplemente la sensación como que algo me había partido la espalda. Mira, qué puto miedo. Pero bueno, me intenté medio dormir y ya como a las 9 me desperté porque alguien estaba llamando la puerta, o sea, le estaban tocando. Bueno, no la puerta, el cancel, porque la puerta no la cerramos. Bajamos mi mamá, mi esposo y yo. Pensamos que para saludar porque eran unas vecinas. Y cuando salimos a saludar, lo primero que nos dijeron fue: hola, buenos días. ¿Y qué? ¿Los asustaron? Porque en esa casa asustan. En serio, la cara que pusimos los tres de verdad parecía de broma. Los tres nos quedamos con la misma cara de... no sabría cómo describirla. Resulta que la casa ya tenía mucho tiempo vacía porque todas las personas que habían intentado vivir ahí a los meses o semanas se terminaban yendo, pero huyendo de esa casa. Porque eso que pasó en la noche pasaba todas las noches y se iba poniendo peor. Como Amityville o El Conjuro. Deberían hacer una película de esa casa. El punto aquí es que la experiencia estuvo tan de la que ese mismo día agarramos todas nuestras cosas antes de que se hiciera de noche y nos fuimos todos a casa de mi hermano mientras conseguíamos otra casa. Hablamos con el señor que nos la había rentado y le dijimos: señor, 1000 disculpas, pero no en su casa asustan DLB, así que no se va a armar el contrato, lo sentimos mucho y creo que merecemos que cancele ese contrato porque usted seguro sabía lo que está pasando. Y pues así fue, nos fuimos de esa casa del terror, que de verdad deberían hacer una película de eso. Y la cosa fue que nada más que ya que nos habíamos ido a casa de mi hermano y eso, yo me sentía muy triste, muy rara. Estuve días sin dormir, o sea, como que sí quedé traumada. Vamos a decir que creo que me dio un poco de estrés postraumático por el incidente tan horrible que pasó. Pero bueno, esta es mi historia de, vamos a decir, de Día de Muertos, pero no de Día de Muertos buena onda, sino de Día de Muertos y juegos. ¿Quién sabe qué ha de haber pasado en esa casa? Bueno, como ya saben, esta historia no es mía, no lo es de una seguidora y es de nuestras historias de Días de Muertos. Por desgracia, esta historia de Día de Muertos fue de Día de Muertos mal pedo, no de Día de Muertos felices. Ahora, si de casualidad algo de lo que les acabo de contar les resuena y saben qué casa es y saben algún tipo de actualización, estaría padrísimo que nos dijeran. No inventen no, espérense, esto es muy importante. Cuando estaba yo pasando la historia a la computadora, porque me la mandan por Instagram y yo la paso a la computadora, se pasaron palabras muy extrañas. Ahorita a veces se las puedo enseñar, pero literal, yo copiaba, pegaba y decía el pedazo de la historia de la seguidora y luego no las quiero ni enseñar, mejor no se las voy a enseñar ni se las voy a mostrar, pero se ponían palabras como, voy a decir unas que nada que ver, o sea, letras que no hacen coherencia, al menos no para mí, a ver si no me pasa nada hoy en la noche. Pero bueno, el punto es que estuvo horrible, literal, está de película, así que si alguien sabe qué casa es esta, pues hay que contactarnos con Netflix. Hay que contactarnos con Netflix para que hagan su propio Amityville, o hacer un reality show a ver cuánto aguantas ahí en esa casa del demonio. Estaría padrísimo. Pero bueno, pongan ustedes en los comentarios ustedes qué opinan y si alguna vez han vivido algo similar, que espero que no. Quiero que sepan que ahorita con esta historia a mí me pasaron cosas raras, que fue eso, que cuando yo copiaba y pegaba, se pegaba con unos finales muy extraños, ni siquiera eran letras normales. Así que mándenme mucho amor y mucho cariño para que no vaya a soñar feo y para que no se me vaya a meter el chamuco. Póngale muchísimos comentarios de porras a la seguidora, agradezcanle porque era una historia larguísima, fue larguísima de contar y obviamente fue larguísima de escribir. Muchísimas gracias y agradecimiento a la seguidora por su historia, y taguen a Netflix y díganle: Netflix, vean nomás la historia que te estás perdiendo. Yo puedo ser la protagonista, no es cierto, pero sí taguen a alguien que pudiera hacer esto película, porque de verdad está de película. Muchas gracias a la seguidora por habernos mandado la primera historia de Día de Muertos, que más que nada esta sería historia de terror, o sea, historia de Halloween. Y pongan ustedes en los comentarios si les ha pasado algo similar. Taguen muchísimo a Netflix o a alguien que sepa que pueda hacer esto película, porque te digo, mi reina, que esto está de película. Qué bueno que ya estás bien y que ya no vives ahí. Es que estoy nerviosa, o sea, le estoy cagando mucho porque estoy nerviosa. Todo esto me puso nerviosa. Hasta
me vestí de Morticia, pero al final de cuentas estoy nerviosa, pues. Si te gusta ese tipo de historias, sigo muy nerviosa. No siento que nadie se me mete ni nada, tranquilos, pero estoy como muy así. Me puso, ¿cómo se dice? Me dio ansiedadcita, porque pues esto que me explicaron, esto que me contaron es real. Así que bueno, si te gusta este tipo de historias, bueno, por lo que pueden ver, no puedo ni hablar. Como pueden ver, ya estoy de regreso, ya pueden empezar a mandarme historias. Estoy peleada con Instagram porque no les deja mandarme historias, así que tal vez tengamos que hacer otra cuenta, pero eso se los digo en otro video. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte, darle click a la campanita, poner muchísimos comentarios si alguna vez en la vida te ha pasado algo así. Taguen a Netflix, HBO Max, Disney Plus, lo que sea, porque esto debería ser una película. Y nos vemos mañana en la siguiente historia.